quiero solamente en ti confiar, siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negarme yo a crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme siendo así, ministrando a mis consiervos vida, espíritu y amor. Tu hablar tan lleno de dulzor siempre me constriñe, oh Señor. Que en mí tu gran amor pueda fluir. Quiero vivir por fe, negarme yo crecer, y una vida consagrada construir. Assumir o risco. A palavra, quando ela entra para dentro de nós, ela te motiva a assumir algo, a fazer algo, a produzir algo. E vamos deixar essa palavra, irmãos, mudar a nossa constituição, mudar o nosso ser e nos tornar pessoas cada vez mais úteis ao Senhor. Tá na hora de ter coragem na palavra. É a última era, nós precisamos desse exército engajado. Deus está chamando vocês, capazes de sair à guerra. Vamos à guerra para conquistar a terra. Amados hermanos, buenas noches. Qué bendición tan grande el fluir de la palabra profética que una vez más, por la gracia del Señor, nos trae este suministro de vida. En esta noche vamos a seguir enfocados y vamos a seguir disfrutando cómo el Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. Este punto de que el Señor nos muestra a través de su palabra profética cómo José, a la edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su padre. Y en este día, en el primer día, el fluir que nos transforma y edifica, amados hermanos, lo invitamos a que usted esté ahí conectado en oración. Así como el Señor prosperó a José, también el Señor quiere prosperarlo a usted. Así como el Señor estuvo con José a sus 17 años apacentando las ovejas de su padre, hoy usted también está apacentando su familia, su casa y las ovejas del Señor. Lo invitamos a estar en esa apertura de corazón a través de la oración para recibir toda esta palabra de este suplir día a día. En este primer día, el fluir que nos transforma y edifica, voy a leerlo textualmente. Dice en el mensaje de esta semana, José a la edad de 17 años apacentaba las ovejas de su padre. Comprenderemos cómo Dios usa las pruebas. Es importante comprender, amados hermanos, de esta semana, cómo Dios usa las pruebas y las tribulaciones para transformarnos, tal como lo hizo con Jacob. También veremos que la vida de José, en su aspecto reinante,
es una extensión de la vida de Jacob, su padre. Esta historia de José, nosotros sabemos que comienza a la edad de 17 años. Y sabemos por todas las experiencias que Jacob, su padre, pasó. Recuerda, como veíamos en las semanas anteriores, Jacob fue explotado, por llamarlo así, por Labán. También recibió una persecución de parte de Labán, igual por Esaú, su propio hermano. Y todas estas experiencias llevaron a Jacob a que realmente tuviera un proceso de transformación interior. Y eso es lo importante, amados hermanos, que el Señor quiere que nosotros veamos, que las situaciones no vienen porque sí, vienen con un propósito y necesitamos abrazarlas. No es fácil, pero el Señor está con nosotros. Y este punto, así como en su recorrido, Jacob estaba en Siquén, recordemos que ahí en Siquén, Jacob levantó su tienda, pero también él se quedó ahí acomodado, porque era un lugar donde él estaba cómodo. Pero Dios no quería que él se quedara en Siquén. Dios quería que él tuviera una experiencia realmente en Betel. ¿Por qué? Porque en Betel está la edificación de la casa de Dios. Entonces, esto es una palabra que busca alumbrarnos internamente a nosotros para que persigamos, amados hermanos, la transformación que Dios quiere realmente hacer en nuestra vida. Pongamos el foco. Y al inicio de esta semana, el Señor nos trae en Juan 7:38 que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué tiene que ver esto con la edificación de la casa de Dios en Betel? Que la única manera de que la casa de Dios, Betel, sea edificada, la iglesia, todos nosotros, es por medio del fluir del río de agua viva que está en su palabra. Y el Señor nos hablaba en esta semana, estos son los puntos que los hermanos a continuación van a tratar punto por punto. El Señor nos hablaba de que solamente el fluir del río de la vida produce en nosotros esta edificación. Que todo el conocimiento, como nos dijo el Señor, toda la teología sistemática, aprender simplemente la palabra, pero no permitir que este fluir fluya en nosotros, esto impide la edificación de la casa de Dios. Entonces, voy a darle paso al siguiente hermano para que continúe, pero concentrémonos, amados hermanos, en que Dios quiere transformarnos, así como lo hizo con Jacob. Dios cuenta con usted, como ese José, apacentando las ovejas de su padre. Dios no quiere que estemos en Siquén, acomodados a nuestras cosas. Dios quiere que la palabra, como espíritu y vida, fluya desde nuestro interior. Así como nosotros recibimos, cuando recibimos una inyección, entra el verdadero contenido, que es lo que ataca la enfermedad interior y es lo que nos sana internamente, pues el Señor tuvo que llegar a ser el espíritu vivificante para entrar en nosotros, inyectarse en nosotros y transmitirnos esa vida que es la que nos lava, que es la que nos limpia. Entonces, amados hermanos, sigamos allí un espíritu de oración, busque que el Señor en su interior hable a su vida a través de cada profetizar de cada hermano. Amén, amados hermanos, gracias al Señor. Así como está compartiendo nuestro hermano, necesitamos, amén, de la palabra, aleluya, gracias al Señor. Hermano, y aquí, como el Señor compartía en este día, hermano, la tribulación, aleluya, y la transformación. Amén, Señor Jesús, hermano, amén, porque hoy el Señor quiere que en nosotros haya transformación por medio de la palabra, aleluya. Gracias al Señor. Hermano, antes de comenzar seguir este encargo, hermano, yo quiero leer el versículo que el Señor nos compartía en este día. Romanos 5, capítulo 3 y 4. Aleluya. Pero quiero leerlo en esta versión que el Señor nos daba. Aleluya. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, Señor Jesús, sabiendo que la tribulación
produce paciencia, aleluya. Y la paciencia, experiencia. Y la experiencia, esperanza, aleluya. Gracias al Señor. Hermano, Dios nos quiere transformar, hermano. Y cada vez que la palabra llega a través de la santificación que produce el lavamiento de la palabra, hermanos, somos transformados. Hermano, cada vez que usted y yo, como el Señor decía, pasamos por pruebas, por situaciones, por tribulaciones, hermano, ahí está el Señor en medio de nosotros, hermano, santificándonos, hermano, probando lo que está en nosotros, lo que es real en nosotros. Hermano, hoy cada uno de nosotros necesitamos experimentar esta parte de las tribulaciones. Hermano, porque de la tribulación el Señor nos hace crecer en vida, nos hace perseverantes, hermano, para una verdadera transformación en nosotros. Gracias al Señor. Así como ocurrió con Jacob, así como ocurrió con los apóstoles. Hermano, todos ellos pasaron por tribulaciones y experiencias. Hermano, pero el Señor, por medio de la palabra, estuvo con ellos, aleluya, y está con cada uno de nosotros, amén. Hermano, así como el Señor compartía, mire, hermano, el Señor decía aquí, los apóstoles pasaron por muchas pruebas para adquirir ¿qué? Perseverancia. Hoy esa parte de perseverancia debe estar en cada uno de nosotros. Hermano, a través de las pruebas, situaciones, tribulaciones, Dios quiere que nosotros perseveremos, aleluya, que no salgamos corriendo, sino que perseveremos. Gracias al Señor. Hermano, y dice el Señor, cada vez que atravesamos por pruebas, hermano, ganamos más perseverancia, aleluya. Hermano, como compartía el Señor, hermano, a veces nosotros, hermano, experimentamos muchas tribulaciones, pero Dios quiere probarnos. Dios quiere pasarnos por pruebas para que nuestra fe sea consolidada, para que el Señor pueda crecer en nosotros. Aleluya. Hermano, estamos siendo preparados en la iglesia para ser columna del edificio de Dios, de la casa de Dios. Así como Jacob tuvo la experiencia en Betel. Amén. Hoy nosotros necesitamos tener tal experiencia. Hermano, gracias al Señor, porque Dios necesita personas perseverantes. Aleluya. Ponga ahí en el chat. Dios necesita personas perseverantes. Aleluya. Constantes y que permanezcan firmes. Aleluya. Señor Jesús. Hermano, estamos en la vida de la iglesia para perseverar, para ser constante y para permanecer firme. Hermano, y dice así, sea cual sea la situación. No importa lo que estemos viviendo en la vida de la iglesia, su situación. Hermano, Dios está con nosotros, aleluya. Y Dios quiere mostrarnos a través de todas estas experiencias que nos mantengamos perseverantes. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere transformar esa perseverancia como nosotros, como columna en la casa de Dios. Una columna es para sostener algo. Hermano, nosotros estamos sosteniendo la edificación de la iglesia. Pero resulta, si a Heiner, hermanos, el Señor lo pasa por prueba. Dice que cada cierto tiempo necesitamos pasar por prueba. Pero hermano, si en mí el Señor me prueba y yo salgo corriendo, hermano, nunca se va a edificar la casa de Dios. Pero hermano, si me mantengo allí firme, hermano, el Señor me va a sostener, aleluya. Y hermano, vamos a edificar su casa. Y ya para terminar, el Señor compartía algo maravilloso. Aparte de la tribulación, la transformación, hermano, Dios quiere llevarnos a una etapa de reinar, así como lo hizo con Jacob. La parte fuerte de Jacob fue José, la parte reinante. Hoy Dios quiere, hermano, prepararnos para que cada uno reine, aleluya. Hermano, quien va a reinar con el Señor necesita perseverancia. Hermano, necesitamos tener una visión clara de que estamos en la casa de Dios, de donde no debemos salir por nada, aleluya. Entonces, hermano, qué felicidad. Hermano, estamos siendo probados, pero para un objetivo, para ser transformados y un día reinar con el Señor, aleluya.
Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, así como compartí el hermano Heiner, alabado sea el Señor, que Dios nos ayude, hermano, porque necesitamos es avanzar, como el Señor nos ha venido hablando. Necesitamos de verdad esa transformación profunda para poder ser uno con la voluntad de Dios. El Señor nos hablaba, este punto importante, conquistar la tierra, donde todos estamos involucrados, donde todos hemos sido llamados a cumplir la voluntad de Dios, conquistar la tierra. Y eso tiene que ver en cuanto a la predicación del evangelio. Pero para esto el Señor nos habló antes de entrar en el punto de conquistar la tierra. Nos habló un puntico en cuanto de Jacob. El Señor nos ha seguido hablando de Jacob, pero un punto aquí que quedó bastante claro. Dice, lo voy a leer, eso está en Génesis 20. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Dice en Génesis 20, 21, el Señor nos muestra allí un Jacob, hermano, de una manera egocéntrica, un vivir, un pensar de egocéntrico, individualista, solamente pensando en él, diciendo que si Dios lo ayudaba y le daba todo lo que él estaba exigiendo a Dios, presta atención, Dios sería su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor nos mostraba en esta semana que Dios no solo quiere ser el Dios de Jacob, Él quiere ser el Dios de la casa de Dios, el Dios de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y por el tiempo te lo puede confirmar en Génesis 20. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 21. Señor Jesús, el Señor, el enfoque, hablándose del enfoque, no debe estar en nuestra necesidad, sino en la necesidad de Dios. Muchas veces nosotros nos quedamos anclados, nos quedamos muchas veces dándole más prioridad a nuestras necesidades que la necesidad mayor que hay, que es la casa de Dios, que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la edificación de la iglesia, el Señor lo mostraba, dice la importancia de ser transformado. Mire, para que el Señor pueda dar una edificación como Él lo quiere, necesitamos primeramente ser transformados, tener una transformación profunda como el Señor nos está hablando, hermano. La pregunta es, ¿usted todavía ya usted está preocupado por la edificación de la casa de Dios? ¿O será que nuestras necesidades están por encima de la necesidad de edificar la iglesia? Y el Señor nos viene aclarando que la necesidad de la edificación de la iglesia está por encima de mi necesidad. Pero a veces esta palabra rechina porque nuestro corazón no está totalmente purificado, tratado para que la voluntad de Dios pueda encontrar un lugar amplio en mi corazón y poder entender esto. Entonces aquí dice, cuando somos transformados dejamos de ver nuestra necesidad y comenzamos a preocuparnos por la casa de Dios, que es la iglesia. Mire este punto importante, se lo repito, cuando somos transformados dejamos de ver nuestra necesidad y comenzamos a preocuparnos por la casa de Dios, que es la iglesia. Y hermano, de verdad que necesitamos
preocuparnos por esto. Entramos en otro punto que está en Génesis 17:1. Dice, Abraham intentó ayudar a Dios y el resultado, bendito sea el nombre del Señor, dice, el resultado fue 13 años sin la presencia de Dios. Hermano, todos sabemos que hacer algo sin la presencia de Dios, sin ayuda de Dios, eso es fatal. Nada sale bueno, nada sale bien. ¿Y cómo que este hombre vivió 13 años sin la presencia de Dios, sin saber nada de Dios, sin tener una guía espiritual de Dios, porque Dios se le desapareció por 13 años? Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Dice, la vida de Abraham cambió cuando el Shaddai se le aparece. Y es importante, cuando nuestro Dios se nos está presentando todos los días a través de la palabra, porque Dios es el que habla. Pero le estamos prestando atención es hablar de Dios. Sí. Cuando nosotros prestamos atención al hablar de Dios, podemos ver, pueden surgir los resultados de una aparición del Dios Todopoderoso. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el Señor quería hacer de nosotros el Señor quiere hacer de nosotros una transformación profunda y completa, tal como la hizo con Jacob y Abraham. Ese es el deseo de Dios. Lo que hizo con Abraham, con Jacob, también lo quiere hacer con Alonso. También lo quiere hacer con usted. Bendito el nombre del Señor. Voy avanzando porque ya el tiempo está aquí. Y Jacob no veía al Señor solo. Mire, cuando el Dios Todopoderoso se le aparece, presta atención a este punto. Cuando el Dios Todopoderoso se le aparece, el Shaddai se le presenta a Jacob. Mire, ahora Jacob ya no ve al Señor solamente como su Dios personal, sino como el Dios de la casa de Dios. Un punto muy importante. Sino como el Dios de la casa de Dios. Igual que Jacob ya el Señor, mire, ya no podemos. Si el Señor se nos presenta a nosotros, hermano, ya no puede estar con esas artimañas dependiendo de él, porque el Shaddai tiene una característica tan importante. El Shaddai es el que te guía, el Shaddai es el que te suple, el Shaddai es el que nos cuida, el Shaddai es el que ha suplido todo en nuestra vida. Entonces, ¿de qué sentido tiene de estar amarrado o encalamitado en nuestras artimañas? Vamos a despojarnos de todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, señores, bueno, hermano, y ya el Señor lo que quiere es la predicación del evangelio. Y por esto necesitamos fructificar. Por eso está Mateo 24. Y será predicado este evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí pasamos a nuestro hermano. Aleluya. Siguiendo con este encargo, viendo lo que el Señor hoy, hermano, nos está alentando, viendo cómo el Señor trabajó en la vida de Jacob y continúa su historia a través de su hijo José. Vemos la importancia, hermano, de dejarnos preparar por el Señor. Jacob fue preparado. Pudimos ver como dos etapas en su vida muy influyente, muy impactante en su vida para ser transformado, para llegar a la edad madura, en donde comienza esta historia, a pesar de que comienza, que es la historia de Jacob, inicia esta historia con José, un joven de 17 años. José viene siendo la continuación, hermano, de la parte reinante de Jacob. Una vez que él estaba maduro, él estaba preparado para reinar. Entonces era necesario
este punto, hermano, para que veamos la importancia de esta edad. Vamos a Génesis 37, versículo 1 y el 2 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. El versículo 2. Esta es la historia, mire, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Escuche bien. ¿De cuánto? De 17 años. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces, vamos a quedarnos con este punto importante: es su edad y también la función que estaba ejerciendo este adolescente, este joven adolescente de 17 años. Hoy Dios está buscando estos príncipes que necesitan convertirse en reyes, porque Dios para eso nos prepara, para eso usa ese proceso de transformación, para que usted un día, usted y yo, reinemos con el Señor. Pero ¿qué estaba haciendo este príncipe que estaba allí preparándose para reinar? Estaba cuidando, apacentando las ovejas. Entonces hoy véase así, hermano. Usted y yo estamos aquí es para apacentar, para cuidar de las ovejas del Señor, para cuidar su iglesia. Si usted y yo queremos reinar, necesitamos estar en función de cuidar. Pero es importante, antes de mencionar este punto, vemos la importancia de José. José a los 17 años ya estaba apacentando. Y vemos lo importante, hermano, de los adolescentes hoy. Hermano, una edad donde después de su bachillerato, la secundaria, ellos necesitan dar el salto en la segunda etapa de su vida, que es la universidad. Pero antes, mire, hay una palabra de comando, yo lo veo así, una palabra de comando donde Dios está, hermano, convocando a este ejército de jóvenes para que antes de que entren a la universidad, ellos tengan la experiencia de pasar por el CEPEP, que es la casa, hermano, es el lugar donde están siendo preparados estos príncipes para convertirse en rey. Entonces, hoy los adolescentes, hermanos, son muy importantes. Dios ha proveído la casa adolescente para que cuando ya estén en esta edad, entre los 16 y 17, cuando vayan a entrar a la universidad, antes de entrar a la universidad, hay una palabra de comando para que puedan pasar por el CEPEP. Allí en el CEPEP, hermanos, son cuidados, son perfeccionados, ¿sí? Su vida espiritual y su vida humana, hermanos, son cuidados. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan en estos, hermanos, reyes que el Señor está necesitando hoy en función para cooperar con la edificación de la iglesia. El Señor nos mostraba algo muy importante. Hoy nuestros adolescentes tienen que también estar cuidando. José a los 17 años cuidaba de las ovejas, del rebaño. Hoy nuestros jóvenes, adolescentes, también deben de cuidar. Pero para eso necesitan estar en un ambiente donde sean guardados, cuidados, perfeccionados. Y no hay un mejor lugar que el CEPEP. Diga así, no hay un mejor lugar en esa etapa que el CEPEP. Entonces hoy nuestros hijos, hermano, el Señor, esto es una voz de comando de parte del Señor. Nuestros hijos deben tener esta experiencia. ¿Para qué? Para que allá también el Señor, por medio de esa experiencia, su identidad se fortalezca y no caigan en el mundo. Y no se los trague este ambiente universitario que es tan difícil, hermano. Usted y yo que pasamos por esto, los que tuvimos la oportunidad, sabemos que no es fácil. Nosotros no podemos por nosotros mismos, hermanos, estar como el Señor quiere, en nuestra fuerza, haciendo su voluntad. Por eso necesitamos hoy el Señor. Es una edad, hoy es un tiempo bendecido, porque hoy el Señor ha dado esta herramienta para que su hijo, nuestros hijos, sean cuidados y estén como esos José, hermano, en función, cuidando de la casa del Señor. Entonces, veamos la importancia. No vamos a dejar que el mundo se trague a nuestros hijos. Vamos, hermano, a motivar. Vamos, hermanos, a incentivar. Vamos a buscar la forma de que nuestros adolescentes, hermanos, tengan la experiencia del CPP. Algunos van a ser llamados de tiempo completo de parte del Señor para ser misioneros a nivel mundial. Otros terminan esa fase, pero saben para dónde van. ¿Para qué están aquí? Sea que estén de tiempo completo como misioneros o
en su universidad, después de esta experiencia CP, ellos saben a quién sirven. Entonces, no vamos a quitarle la oportunidad, no vamos a hacer piedra de tropiezo para esto, sino más bien vamos a hacer esos que influyen, que motivan, hermano, buscando ese ambiente y esa experiencia que tengan nuestros jóvenes entre los 16 y 17 años después que salgan del bachillerato. Amén. Porque hoy el Señor los quiere a ellos ver como reyes. Amén. El Señor los ve así. Usted y yo también debemos verlo así. Pero necesitamos cooperar en este momento. Amén. Porque aquí vemos a un José de 17 años cuidando, apacentando. Y hoy vemos, también hemos tenido la experiencia de ver hoy muchos jóvenes a esa edad en la casa de adolescentes que hoy son capitanes y están cuidando. Algunos están de tiempo completo sirviendo al Señor, otros están estudiando, pero están aquí cuidando, hermano, de las ovejas del Señor. Amén. De estos adolescentes que vienen en formación. O los queremos ver tragados por el mundo. No. Yo creo que los queremos ver como esos príncipes en formación para ser reyes. Amén. Entonces, hoy, hermanos, el Señor también nos mostraba esta parte de que hoy el Señor quiere que usted y yo reinemos. Pero para reinar, no en como tal vez tenemos la idea de que un rey tiene la autoridad y tiene esto para tener privilegios. No, estos reyes aquí que el Señor está mostrando son reyes, hermanos, que están cuidando de personas. Si usted y yo queremos reinar con el Señor, hoy necesitamos revisarnos si estamos cuidando o no de personas. El Señor ha colocado en nuestras manos muchas personas a nuestro cuidado. Entonces, hermano, hoy nuestra verdadera función es cuidar de la casa del Señor. Amén. Porque el Señor quiere vernos, hermano, cuando el Señor venga, el Señor quiere que usted y yo estemos en el reino. Pero hoy es la etapa de formación como reyes, cuidando del rebaño del Señor. Todo el TCI necesita estar involucrado, hermano, en el cuidado de la casa del Señor, en apacentar, en cuidar de las ovejas del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Hoy el Señor está formando estos príncipes en reyes. Los adolescentes los necesitamos. Amén. No involucrados, hermanos, y distraídos en las cosas del mundo, sino hoy luchando por el reino. Amén. Seas de tiempo completo o estudiando en la universidad, pero sirviendo al Dios vivo. Aleluya. Como reyes y sacerdotes. Amén. Oh Señor Jesús. Amén, hermano. Así como venían compartiendo nuestros hermanos, hoy Dios quiere una iglesia fructífera. Él quiere una iglesia verdaderamente que sea de Él. Amén. Por eso hoy nosotros no necesitamos nuestras astucias, nuestras artimañas, ¿verdad? Como el ser humano los usa para hacer sus cosas. Él dice que hoy en la iglesia, hoy en su casa, necesitamos ser ¿qué? Esos que obedecen a la palabra. Y hoy estamos obedeciendo a la palabra, hermanos, porque hoy nuestras reuniones ya son diferentes. Ya nuestras reuniones no son de la manera antigua, sino que hoy se han fortalecido a través del TCI, ¿verdad? Los colportores ayudando a estos jóvenes, ¿verdad? Animando a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Que cada día llevan esa bendición y esa fructificación a la iglesia. Hoy ya no somos iglesias pequeñas. Dice que son iglesias numerosas, pero que cuando estas reuniones se dan, hermanos, son de alegría, de gozo. Por eso el Señor nos hablaba de que necesitamos trabajar hoy con los adolescentes. Dice que necesitamos participar en todas las reuniones. Por eso el Señor hoy tiene que nosotros nos apresuremos. ¿Pero por qué? Porque hoy su venida está cerca. Amén. Por eso el Señor está usando, hermano, a todos los hermanos en la iglesia. Por eso hoy tenemos una iglesia de resurrección. Oh Señor Jesús. Gracias porque hoy también la experiencia que hemos ganado a través de cada reunión, de cada salida que se hace al colportaje, hermano, dice que esta es una verdadera alegría. Que hoy el ser humano no necesita, ¿verdad?, de su capacidad, sino que fuimos creados, hermano, para fructificar. Dice, para hacer una nueva resurrección. Oh Señor Jesús. Por eso aquí hay un párrafo que dice, cada hermano es una columna, un miembro activo y fructífero para el Señor. Amén, ¿verdad? Porque hoy somos, ¿verdad?, esos verdaderos miembros fructíferos para el Señor. Amén. Pero también nos decía el Señor y dice que somos la bendición que ha experimentado en la iglesia. Amén, hermanos, somos esa bendición, ¿verdad?, que estamos experimentando en la iglesia. Oh Señor Jesús.
pero dice que la experiencia que tuvo Jacob, dice que es una advertencia para nosotros. Oh, Señor Jesús, ¿verdad? La experiencia que tuvo Jacob es una advertencia para nosotros. Dice, la obra del Señor prospera y avanza, pero no podemos usar la astucia de nuestro hombre natural para obtener lo que queremos, sino para poner en práctica lo que hemos recibido del Señor. Hermano, hoy estamos disfrutando de la palabra. No es para nuestra conveniencia, sino para ponerla en práctica en la obra del Señor. Hermano, por eso hoy vamos cada día a fructificar, vamos cada día, hermano, a tomar esta iniciativa, a tomar esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Por eso decía también el Señor que necesitamos tomar esa experiencia que tuvo Jacob. Dice que es un ejemplo para nosotros, no aquello que tenía Jacob como astucia o artimañas para él, no. Necesitamos tomar, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado. Dice que necesitamos tener un corazón que anhele, un corazón que ame, un corazón que desee predicar la palabra del Señor. Hermano, yo necesito ese corazón. Por eso, gracias al Señor que hoy estamos disfrutando de su palabra. Pero también el Señor nos hablaba de que Él se le apareció a Abraham. Vamos a Génesis 17:1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, andad delante de mí y sé perfecto. Amén, ¿verdad? Porque hoy también este Dios se nos apareció a nosotros. Hermano, pero Él también nos dice, andad delante de mí y sé perfecto. Hermano, por eso el Señor allí tomó a Abraham, ¿verdad? Pero hoy también nos está tomando a nosotros. Hermano, hoy también lo está tomando a usted. Oh, Señor Jesús. Por eso Él dice que Él hizo un pacto con Abraham. Hoy también lo hizo con nosotros. Por eso, hermanos, vamos a acelerar más la venida del Señor. Vamos a darnos más al Señor para que cada día aún la iglesia siga avanzando. Oh, Señor Jesús. Pero ya para terminar, hermano, vamos a leer un párrafo. Oh, Señor Jesús. Dice que así pues, si amamos el derecho a la primogenitura, llegamos al momento que nuestro Dios preparó cada situación o cada prueba. Dice, ¿está dispuesto a pasar por este proceso? Oh, Señor Jesús, ¿verdad? Hoy el Señor nos está probando en cada situación. Dice que Él coloca en nosotros esa prueba para probarnos, hermano, pero es de nosotros si estamos dispuestos, hermanos, a pasar ese proceso. Hermano, necesitamos hoy darnos de corazón al Señor para que cada día Él siga, hermano, haciendo el proceso en nosotros. El Señor ya está trabajando en nosotros, hermano, pero hoy necesitamos de la voluntad y del amor. ¿Para qué? Para trabajar en la palabra. Por eso el Señor ya nos ha dado el tiempo suficiente, hermano, porque dice que Él ya está a la puerta. Hoy necesitamos que usted y yo nos podemos dar al Señor y podamos darnos en amor y obediencia. Jesús es nuestro Señor. La responsabilidad de cuidar ovejas, la responsabilidad de cuidar de personas. Hermanos, unidos a esto, esta semana el Señor enfatizaba también cuán importante es la responsabilidad de cuidar de las ovejas. Amén. Eso el Señor nos decía que hoy nosotros como líderes, hermanos, no cuidamos para, hermanos, someter, para tener de manera rigurosa. No, hoy cuidamos con la palabra. Hoy cuidamos con el amor que proviene de Dios. Hermano, hoy cuidamos, hermano, para los intereses del Señor. Hoy no buscamos un puesto, no buscamos una posición. Como el Señor nos decía esta semana, hoy lastimosamente los líderes religiosos, hermano, ellos buscan puestos, buscan posición, buscan exaltación. Pero hoy nosotros en la iglesia en Filadelfia, hermano, nuestra responsabilidad es de cuidar de bien de las ovejas. Y hoy usted y yo, ¿cómo la cuidamos? Con la palabra. Hoy el Señor nos ha mostrado que con la inmersión, hoy haciendo gritos de guerra, claro que pastoreamos, claro que visitamos, hay que hacerlo, porque Dios lo que quiere es que hoy nosotros podamos cuidar de la grey del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, el Señor nos decía, apacentad la grey de Dios que está ¿dónde? Entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. Hermano, ¿cómo vamos a cuidar? De manera voluntaria, no por fuerza. ¿Y cómo esto lo logramos? Cuando usted y yo estamos en la palabra. La palabra tiene el poder para que usted y yo podamos cuidar de las personas. La palabra tiene el poder para impulsarnos, para visitar, para pastorearnos. Me gustaba que este día decía, los líderes de la iglesia necesitan comprender que no deben tratar a las personas de manera impersonal. No somos como una institución religiosa que solo se preocupa por las cifras. Nos ocupamos de las vidas, amén. Nos ocupamos de las vidas. Nos ocupamos de las vidas. Nos ocupamos de las vidas. De las vidas que Dios nos ha confiado para cuidar. Hoy Dios le ha confiado a usted. Nos ha confiado a la iglesia. Son de personas, de vidas, para que hoy nosotros podamos cuidarlas. Y decía el Señor, estas vidas no son los bienes, son los bienes de Dios que Él nos ha confiado. Los bienes de Dios no son propiedades, oro ni piedras preciosas, sino personas. Por lo tanto, debemos cuidar bien de aquellos que Él nos ha dado, prestando atención a sus necesidades humanas, tanto físicas como emocionales. Con empatía y mucho amor, debemos ayudarlas a crecer espiritualmente y ser perfeccionados para la obra del Señor. Hermano, hoy nosotros en la iglesia en Filadelfia, que estamos bajo la enseñanza de los apóstoles, hoy nosotros nos estamos cuidando por medio de la palabra. Una manera de ser cuidado es cuando nosotros todos estamos con la palabra profética. Cuando usted y yo practicamos la palabra. Hoy el Señor nos anima a que usted y yo practique la palabra, de que usted sea un inversionista del reino, de que usted y su hijo participen en las conferencias, casa adolescente. Hermano, Dios nos está cuidando en la iglesia, pero eso, hermano, es por medio de la palabra. Y terminaba el Señor diciendo, cuidar de las personas no es fácil. Por eso el apóstol Pedro concluye diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, hoy nosotros, hermanos, estamos para cuidar. El Señor nos ha dado muchas formas, hermanos. Cámara de generización, una herramienta que Dios está usando para que sigamos siendo cuidados por medio de la inmersión, por medio del compartir la palabra. El Señor nos está dando el TCI para que usted sea cuidado también por medio de esa herramienta, predicando el evangelio, cuidando. Hermano, aquí todo es que necesitamos luchar por los intereses del Señor. No son nuestros intereses. Nuestro enfoque hoy, hermano, es conquistar toda la tierra y la manera de hacerlo es cuidando de personas. Hoy los colportores cuando salen a las calles, ellos salen en busca de las personas. ¿Y cómo la aman? Por medio de una oración, por medio, hermanos, sembrando el evangelio del reino. Y no solamente queda ahí la persona, sino que estas personas dan los contactos, ellos generan los contactos para que hoy nosotros podamos cuidarla en nuestros sectores. Hermano, para que hoy nosotros podamos, hermano, incentivar más este cuidado. Usted y yo necesitamos pegarnos más a la palabra, porque la palabra es la que opera, la palabra es la que nos impulsa para cuidar bien de las personas. Oh Señor Jesús, seguimos con este encargo, le damos paso a nuestro hermano Pablo Vargas. Amén, Jesús es el Señor. Aleluya, hermano, gloria al Señor, así como nuestros hermanos compartían para cerrar el encargo. Aleluya. Hermanos, el Señor terminaba hablándonos de que el apóstol Pedro habló sobre pastorear el rebaño de Dios. Cierto, en su primera epístola, pues él tuvo una visión muy clara, él tuvo una revelación. El Señor nos decía allí que a víspera de la crucifixión del Señor, el apóstol Pedro le dijo al Señor, le dijo, así todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y dice que el Señor lo miró a los ojos y le dijo, hoy en la noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Le dijo el Señor allí al apóstol Pedro. Hermanos, y eso aconteció. En la noche, hermanos, dice que Pedro negó al Señor 3 veces. Hermano, y uno de los evangelios narra de que el Señor lo miró, hermano, fijamente. Y dice que Pedro salió, hermanos, a llorar amargamente. Pedro pensó que el Señor jamás iba a contar con él para su obra. El Señor jamás se iba, hermano, a acordar de él. Pero, hermano, vemos que cuando el Señor resucitó, Él mandó a llamar, dice, llamar a mis hermanos, llamar a los discípulos y a Pedro, ¿cierto? Entonces, hermanos, el Señor mandó a llamar a Pedro, aleluya, gloria al Señor.
El Señor no se olvidó de Pedro. Amén. El Señor no se olvidó de Pedro. El Señor no desistió de Pedro. El Señor no desistió de Pedro. Hermano, el Señor no desistió de Pedro. Él se acordó de Pedro cuando él resucitó y le dijo, díganle a Pedro que me espere allí en Galilea. Hermano, y vemos que Pedro se fue a esperar al Señor a Galilea, pero dice que se desesperó. Él se desesperó porque su familia estaba aguantando hambre. Él no tenía, hermano, cómo darle la comida a su familia. Y dice que él dijo, me voy a pescar. Le dijo a los 6 que estaban con él. Hermano, y los 6 que estaban con él le dijeron, nosotros nos vamos contigo a pescar. Entonces vemos la importancia, hermano, de lo que es un modelo. Porque el modelo lleva a los demás. Y dice que, hermanos, ellos se fueron a pescar, hermanos. Y dice que toda la noche, porque ellos eran especialistas, hermanos. Ellos eran profesionales en la pesca. Ellos nacieron en la pesca, ¿cierto? Y, hermanos, en toda la noche no habían pescado nada. Y dice que el Señor llegó allí, ¿cierto? Y les preguntó que si tenían comida. Y ellos pues, le dijeron que no habían pescado nada en toda la noche. Y ellos, hermanos, el Señor les dijo, echa la barca allí del lado derecho. Y ellos fueron obedientes porque Juan, él tenía mucha acción en entender y Pedro tenía mucha acción, hermano, en su actitud. Y echaron allí la barca y, hermano, dice que no podían sacar, hermano, de la cantidad de peces que tenían. Entonces ellos salieron, hermano, pero ya el Señor les tenía preparada la comida. Ya le tenía allí el pescadito asado, le tenía pan y los alimentó. Y dice que el Señor le preguntó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Le preguntó el Señor. ¿Y qué es esto, hermano? Le dice, ¿me amas más que tu medio de sustento, Pedro? ¿Me amas más que tu barco, Pedro? ¿Me amas más que tu red, Pedro? ¿Me amas más que tu técnica de pesca? ¿Verdad? Su habilidad. ¿Me amas más que esto, Pedro? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis corderos. Hermano, ¿quiénes son los corderos? Son los frutos nuevos que nosotros ganamos. ¿Quiénes son los frutos nuevos, hermano? Son los adolescentes, son los jóvenes en la iglesia, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor nos hace un llamado a nosotros, ¿cierto? Hermano, hoy el Señor quiere que tengamos una responsabilidad. Ahí vemos que el Señor le preguntó a Pedro que si lo amaba. El Señor le dijo, pastorea mis corderos. Y hubo una segunda pregunta, el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, sí, Señor, yo te amo. Y se pastorea mis ovejas. Hermano, las ovejas es toda la iglesia. Las ovejas son los hermanos antiguos. Hoy necesitamos cada día, hermanos, estar allí, hermanos, expresándonos ese amor entre nosotros. Y hubo una tercera pregunta. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor, dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere que ganemos aquí? El Señor quiere que ganemos esta revelación. ¿Cuál es la revelación? De que somos pastores, de que tenemos una responsabilidad con el Señor, hermano, de cuidar vidas. Aleluya, es de cuidar vidas. Oh Señor Jesús. Y el Señor también nos mostraba aquí, hermano, al pastor, el apóstol Pablo como ese pastor, ¿verdad? Ese pastor que amó a sus ovejas. Por eso vamos aquí a Hechos 20:17. Dice Hechos 20:17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. No es señorío, hermano, no es ejercer un señorío, no, es cuidar con lágrimas. Es cuidar con humildad, es cuidar con pruebas. Hermano, no es fácil, hermano, cuidar personas. No es fácil cuidar seres humanos, ¿cierto? Hermano, pero el Señor quiere que nosotros seamos eso, que cuidemos con amor, que cuidemos con lágrimas, que cuidemos con humildad, que cuidemos con pruebas. Esa es la responsabilidad que tenemos que tener con vidas, porque nosotros cuidamos vidas. Oh Señor Jesús. Hermanos, y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces vemos allí, hermanos, dice, y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy necesitamos tener ese espíritu de pastor.
No tenemos el título de pastor, no es el título de pastor, es tener, hermanos, este espíritu de pastor, ¿cierto? De cuidar, de apacentar, de amar. Aleluya, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros valoremos la función de pastor que el Señor nos ha colocado en la iglesia. Oh Señor Jesús, dice, ahora aquí ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Esto tiene que tener una referencia en nuestra vida, hermano. Esto tiene que marcar nuestra vida y nuestro servicio. Pero de ninguna cosa hago caso, hermanos. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Necesitamos cuidar todo el rebaño. Hoy necesitamos cuidar todo el rebaño. En el Espíritu Santo he puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia, hermanos, es del Señor. La iglesia le pertenece al Señor. Él la compró con su propia sangre. Oh Señor Jesús, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en mí, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aleluya, hermano, dice que a cada uno. Hermanos, cada oveja necesita un tratamiento especial, ¿verdad? A cada uno. ¿Qué quiere decir cada uno? Hermano, que cada oveja es diferente. Por eso necesita cada una tener un tratamiento especial de parte del Señor, de cuidarla con amor, con vida, con lágrimas. Aleluya, hermano, es el Señor mismo en nosotros fluyendo. Aleluya, hermano. Y ya termino para darle paso a mi hermano. Dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Hermanos, hoy el Señor nos ha dado una responsabilidad. Hoy necesitamos cuidar, hermanos, hermanos, dice allí que a las ovejas, ¿cierto? Hoy necesitamos cuidar el rebaño de Dios. Oh Señor Jesús, hoy necesitamos cuidar las ovejas, hoy necesitamos tener esa responsabilidad. Hermanos, recomendar al Señor es recomendar su palabra, la palabra que nos da dirección, la palabra que nos da vida, la palabra que nos guía, la palabra que tiene el poder, que hoy hace la obra de Dios. Esta obra de vida el Señor un día la terminará, ¿cierto? Y Él ganará toda la tierra. Hermano, toda la tierra será para el Señor y Él allí vendrá, aleluya, como el príncipe de los pastores, a apacentarnos por siempre. Aleluya, a apacentarnos por siempre. El Señor vendrá al final a ganar, aleluya, a cuidar de nosotros como el príncipe de los pastores. El Señor al final, cuando su reino se establezca, vendrá por siempre a cuidar de nosotros como el príncipe de los pastores. Hermano, es la obra de vida la que hoy se está realizando y va a establecer el reino del Señor en esta tierra. Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar unos anuncios importantísimos. Aleluya, hermano, para seguir allí, hermanos, pastoreándonos los unos a los otros con vida. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Portavoz suyo en la tierra. Tal función, mes del profeta. Señor Jesús. Amén. Amada iglesia, después de escuchar esta palabra maravillosa del Señor por medio de los canales, los siervos, mensajeros de la palabra profética, vamos a escuchar unos anuncios muy importantes para todos. Amén. Amén, amada iglesia, Jesús es el Señor. Hermano, qué bendición que el gran Yo Soy mañana nos convoca a una salida nacional para predicar el evangelio, sembrar la palabra del reino. Hermanos, ¿a dónde va a ser? En el Parque Agarrobillo a las 3 de la tarde. Vamos a llegar con un espíritu ejercitado. Vamos a llegar con la palabra profética en nuestra boca. Hermanos, porque mañana declaramos que la palabra correrá como un río de agua viva.
Mano, alcanzando a todas las personas. No nos quedemos en casa, llevemos a los hermanos del sector, participemos. TCI en acción. Amén, hermano. Gracias al Señor porque este domingo tenemos fiesta. Este domingo tenemos fiesta. Este domingo tenemos fiesta. Hermano, el Señor nos espera. A toda la iglesia. Necesitamos venir con las manos llenas. Voto, diezmo, ofrenda. Hermano, ninguno se puede quedar. Es la oportunidad que el Señor nos está dando para disfrutar la vida, estar en Betel, la casa de Dios. Amén, hermanos. 8 de la mañana, los esperamos aquí con su adolescente para disfrutar este maravilloso disfrute con los adolescentes. Amén. Assumir o risco. A palavra, quando ela entra para dentro de nós, ela te motiva a assumir algo, a fazer algo, a produzir algo. E vamos deixar essa palavra, irmãos, mudar a nossa constituição, mudar o nosso ser e nos tornar pessoas cada vez mais úteis ao Senhor. Tá na hora de ter coragem na palavra. É a última era, nós precisamos desse exército engajado. Deus está chamando vocês, capazes de sair à guerra. Vamos à guerra para conquistar terra. O senhor quer fazer uma virada na obra do Senhor? De repente eu escuto, posso orar por você. Quando eu olhei para o lado, tinha um jovem, como grande parte de vocês, e eu só vi 2 olhos brilhando como diamantes. Amém. No Amém. meio do escuro. E eu só consegui ver o coração puro dele, a presença muito forte do Espírito Santo. Eu queria saber mais o que ele tinha, o que era aquela paz, o que era aquela alegria, coisa que eu tinha perguntado para Deus mais cedo. Eu entendi o quanto eu precisava caminhar com Deus. Você, valente, eu sou um valente que trabalha 11, 10, 12, 14 horas por dia, mas não deixo de fazer câmara de energização. Irmãos, nós somos o exército do Senhor. Hora que nós completarmos o número dos vencedores, irmãos, acabou essa era. Nosso Senhor voltará. Bem-vindos a Filadélfia.